Abra sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 118. Le vamos a dar lectura del versículo 21 al versículo 26. Libro de los Salmos, capítulo 118, del versículo 21 al 26. Cuando tenga su cita, puestos de pie. Y esta lectura la vamos a hacer alternada. Inicio yo en el 21 y nos unimos en el 26. Amén. La palabra de Dios dice: te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. De parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Oh Señor, sálvanos. Ahora te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por este tiempo de alabanza. Gracias porque eres bueno. Y ahora pues, Padre, toca escuchar tu palabra que es verdad, tu palabra que es viva, Dios. Tú nos hablas a través de ella, Señor. Gracias te damos por la vida de nuestro pastor, quien te ha placido utilizar el día de hoy, y que cada uno de nosotros aquí presentes y los que nos ven por la transmisión tengamos ese corazón dispuesto, ese oído atento a lo que tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Si le damos paso a nuestro pastor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y decíamos, Hosana, Hosana al Señor, porque Él es Rey. Hoy, como decía nuestro pastor y nuestros hermanos reiteraban, es un día en el cual empezamos a conmemorar y a recordar esa última semana en el cual el Señor va a culminar su ministerio y el porqué de lo que Él vino a hacer aquí. El Señor Jesús es Rey por naturaleza. Jesucristo es Rey. Y esto a través del Antiguo Testamento, en las profecías, fue proclamado. Y aún las multitudes, ¿verdad?, reconocían ello, que Jesucristo era el Rey. Aún sus enemigos, como aquel que se lavó las manos, Poncio Pilato, porque él mandó poner en su cruz, como veremos más adelante, el título Jesucristo, Rey de los judíos. Y hoy Rey de cada uno de nosotros. Amén. Jesucristo es el Rey. Y nosotros, su pueblo. Hay tres cosas que tenemos que tener claras en nuestra mente. Hay tres cosas que nosotros no podemos perder de vista acerca del reino de nuestro Señor Jesucristo.
Y lo primero que tenemos que tratar de alcanzar a entender es que este reino es eterno. ¿Sabe lo que es eterno? Eterno. Pocas veces meditamos, porque hoy, aún más que nunca, se ha vuelto un tiempo en el cual vivimos el momento, desechamos cosas, desechamos personas, valoramos poco, porque pensamos que la vida simplemente hay que vivirla. Sí, este reino es eterno, pero sobre todo que este reino es espiritual. El Señor decía en su palabra: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, Él decía, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y entonces, si el rey habla y nos dice que este no es el reino, ¿dónde está nuestra mente y nuestro corazón acerca de nuestro reino? Porque debía estar y vamos a estar donde está nuestro rey, en ese reino espiritual. Y no es en este mundo. No es en aquello que hoy nos limita entre tiempo y espacio, sino decíamos eterno, pero también aquel que nos permite ir más allá de lo que simplemente la cuestión humana, el cuerpo, la materia nos permite ver. Gracias a Dios por nuestros 5 sentidos que nos permiten observar, disfrutar y agradecer al Señor por ello. El segundo aspecto que tenemos que tener claro es que el reino de nuestro Señor Jesús es de vida, pero también de santidad. Dice en Juan 10:10, cuando habla del buen pastor, que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esta vida abundante no es esto solamente que nosotros tenemos como existencia, como tiempo. Es algo que va más allá. Y que nosotros tenemos que aprender a disfrutar y a vivir de esos momentos, de esos tiempos, de esa relación. Y dice, sed santos porque yo soy santo, limpio, puro. El Señor nos ha comprado, como cantábamos, con su sangre preciosa. Pero no para nosotros, no para usarla para lo que nosotros queramos, sino que el Señor nos ha comprado y rescatado con su sangre para poder ser esclavos de Él. Cuando el Señor dice, ven, vamos. No lo dudamos. Y tercero y último que tenemos que tener claro es que el reino de nuestro Señor es de amor y de paz. Y el Señor decía, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Cómo? Como yo los he amado, que también os amáis unos a otros. ¿Cierto esto? Amén. Alguien comentaba y decía,
La iglesia de Monte Sinaí se ha vuelto un grupitos. Y recordaba yo a la vez que compartía acerca de la estrategia de Satanás de dividir para matar, para destruir. Porque unos no se hablan con otros, y otros con otros, y otros con otros. Y el enemigo ha estado trabajando en eso. Y el enemigo no es alguien que está allá muy distante, sino a veces el enemigo está dentro de nuestra propia casa. Aquel que mete cizaña, aquel que murmura, decían, aquel que está haciendo una obra, no de unión, no de amor, no de destrucción, sino que se aparta. La mayoría no quiere convivir con muchos por temor a ser lastimado. No quiere convivir ya con muchos. Porque a veces podemos sentirnos demasiado santos, demasiado diferentes. Ámense como yo los he amado. Y el amigo, el buen amigo, da su vida por sus amigos. Gracias a Dios, porque el Señor dio su vida por cada uno de nosotros. Puede ver ahí en su Biblia, en Mateo 21, a partir del versículo 1, la historia de la que precisamente nos narra la Escritura, ya después de haber dejado claro esto. Cuando se acercaron a Jerusalén, dice, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Y Jesús entró con 2 discípulos. Jesús envió 2 discípulos. Y les dijo que se fueran a la aldea que está enfrente de vosotros. Y por eso decía, cuando el Señor nos dice, ven, vamos. Cuando nos dicen, y tendremos la oportunidad de convivir, por ahí algunos que alcanzaron boletín todavía de las actividades de toda esta semana, dice, terminado el culto de resurrección, ¿qué va a pasar? Tendremos un desayuno, un ágape, una comida, o un desayuno. Y conviviremos unos con otros, compartiremos unos con otros, algunos más, algunos menos en cuanto a lo que puedan traer. Algunos pues, a lo mejor cooperamos nada más con hambre, pero cooperamos, estamos. Qué triste es ver cómo se apartan muchos. Y digo triste para el Señor ha de ser, cuando nosotros ya no tenemos esa comunión o esa relación. Cuando nosotros ya tenemos otros planes que no involucran a los demás. Aún en esa oportunidad que tendremos, espero que podamos disfrutarla, y en otra que por ahí hay, creo que para mayo, ¿verdad, pastor? Bueno, ya nos informará hoy el pastor, ¿verdad? De vosotros, dice. Y entonces envió a estos 2 a esa aldea. Y les dijo que iban a hallar una asna con un pollino ahí junto a ella. Bueno, el Señor simplemente dice, desátala y tráiganmela. ¿Qué siente cuando le dicen predicas? ¿Qué dice usted? A ver, levanten la mano los que tienen esa disposición de que si les dicen predica. Dicen así. Qué bueno que algunos hasta le hacen así.
Pero otros, cuando les dicen que dirijan, dirigen. Y si nos dicen que cantan, decimos, Señor, ayuda a los hermanos. Muchas cosas pasarán, pero hacemos las cosas. Decían que aquel que tiene el ministerio de evangelista, aquel que tiene esas posibilidades o ese llamamiento de parte del Señor, cuando le dicen que vaya, por ejemplo, el pastor le dice, oiga hermano, tráigase unos refrescos. Va volado y llegando a la tienda dice, ¿de qué refrescos? Bueno, unas aguas para que no sientan feo. Y se regresa corriendo. Y entonces pregunta y dice, pastor, ¿de cuáles? Ah, pues de esta cantidad y de estos sabores. Y ahí va volado y llega allá. Y llegando allá dice, ¿cuántos? No me pregunté. Y se regresa otra vez y dice, ¿cuántos traigo? Bueno, tráigase. ¿Quién va a querer refresco para que traigan ahorita? A ver, ¿a quién vamos a mandar? De dos, va a ser entre dos. Dice, pues tráigase 50. O sea, sin número. No, muchos. Y ya iba volado. Y luego dice, ¿y con qué dinero? Y ahí viene otra vez. Dice que sirven para predicar porque llegan y vamos, pero a veces hay que ir perfeccionando el don. Bueno, estos dos fueron mandados y simplemente llegaron y vieron que las cosas eran como el Señor les había dicho. Hoy recuerdo a alguien que hoy está en su gloria, ¿verdad? Decíamos un contemporáneo del pastor Armando, a Isaac, ¿verdad? Rosa Salatriste, pastor, la última iglesia que tuvo fue ahí en Tulancingo. Y entonces yo le decía, bájate a predicarle a ese, y se bajaba del camión o del micro. Y un día le dije, bájate y predícale a aquel. Y se bajó. Y se tardó, pero muchísimo para venir. Ya estaba yo preocupado junto con el pastor Adolfo de qué había pasado. Y cuando me di cuenta, pues ya llegó. Y le digo, oye, ¿qué pasó? Ya te tardaste más de una hora. Pues es que no traía para el camión, ni para el microbús para subirme, entonces me tuve que venir caminando. Pero así era en todo lo que le podían. Súbete al árbol y lo podas. Y ahí estaba hasta arriba del árbol, podándolo y haciéndolo. Bueno, continúo. Y dice, si alguien les pregunta, porque les van a preguntar, dice, pero si alguien llegara a preguntar, ¿qué le vamos a decir? El Señor los necesita. Y luego los traerá de regreso, luego los enviará. Ah, bueno, llévenselos entonces, ¿no? Se llama fe, se llama la confianza y el haber andado 3 años y medio con Él. Simplemente obedecer. Y dice la Escritura en el versículo 4 que todo esto sucedió de tal manera, pues era para que se cumpliese lo que el profeta decía. Zacarías 9:9. Decirle a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y algunos cuestionan que si estaba montado sobre el asna o sobre el pollino. O sea, el hijito del asna. Porque
de alguna manera cuando uno lee los otros 3 evangelios, pareciera ser que hay ciertas situaciones que no dejan claro qué fue, pero poniendo que fuera el pollino, pues es tanto como montar a veces un caballo salvaje que nunca nadie se ha subido en él. Y entonces dice que el Señor iba a entrar de esa manera, montado en ese pollino. Me llama la atención que Zacarías utiliza la frase en un tono de esperanza, en un tono de alegría. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Regocíjate, monte Sinaí, tu rey viene. Ay, no, Señor, porque tengo cosas que hacer todavía. Siempre decimos, ven, Señor Jesús. Y de repente cuando lo vemos cerquita, sí, pero todavía no. Y mis niños, y esto, y lo otro. Y es ahí donde somos probados por nosotros mismos en un momento dado. Alégrate. Decía, es un mensaje de esperanza, un mensaje de alegría. Alégrense, porque el Señor viene. Sabemos que en este momento las cosas cada día se tornan más difíciles. Y nos los han dicho y lo decíamos por años. Y las cosas se van a tornar peor. Va a ser peor. Dicen, ¿cómo es posible que se estén eligiendo líderes como el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Se dieron cuenta cuánto subió el acero? ¿Cuánto subió el hierro? Pues aquellos que pensaban construir, pregunten, porque el presupuesto ya se alteró. Sí, este pasaje anuncia la llegada del Rey, del Mesías, del ungido, del Salvador. Sobre todo por este aspecto de hija de Sión, me llama la atención. Una relación muy especial entre Dios y su pueblo. Alégrense, alégrense. Hija de Sión, alégrate, monte Sinaí, hija de Dios. Nos transmite precisamente esa oportunidad de saber que el Señor está en esa relación, en esa cercanía. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Alguna vez me han preguntado, ¿y se siente solo? No, nunca me he sentido solo. Y luego a veces sazón de decirles, no, porque siempre me crié, fui hijo único y me crié solo. Pero no solo por eso, sino porque yo sé que siempre la comunión del Señor está conmigo y disfruto del silencio, del tiempo. Quizás pudiera en un momento dado querer asaltar la incertidumbre de qué va a ser, qué va a pasar, pero no me preocupa porque lo que constantemente repiten en la oración, el Señor tiene su hora, el Señor tiene sus tiempos, el Señor sabe por qué hace las cosas. Sí, cierto,
esa relación tan especial que Dios tiene y que nos da precisamente saber que el Señor tiene cuidado con cada uno de nosotros. Jerusalén estaba metido en una situación. Todo Israel desde algunos años sometido. Y ellos esperaban un rey. Pero un rey humano, alguien como David, pensando que los iba a librar del yugo, de la esclavitud, pero solamente en cuanto al aspecto físico, en cuanto a la situación que ellos vivían y que iban a vivir otra vez en la opulencia, en la abundancia, no tanto en lo espiritual. Y decía que esta expresión es maravillosa porque está llena de ternura y también nos da la oportunidad de un llamado a la fidelidad y a esa confianza de las promesas que el Señor nos ha dado y que tienen que ver con Dios. Dios a su tiempo, no estamos recordarlas. Ayer por azares de no sé qué, caí en la 1440 y qué terrible. Me decía alguien que va a ir a la marcha de gloria, le decía, pues que Dios los bendiga. Y ahí me saludan a Memo Quero, que va a ir en uno de los carros de una de los grupos de llamada final, creo le tocó en uno de esos 12 trailers que van a desfilar. Bandas, grupos. Y aparte, no se preocupen porque va a haber un tráiler que se llama el tráiler del sembrador. O sea, ahí van a poder recibir sus sobrecitos, ahí pueden sembrar. A ver qué sale. Yo ya me sembré por las dudas ahí en mi casa unas monedas, pero no ha salido nada todavía, aunque la riego cada rato y no con agua, no sale nada. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Amén. Somos siervos, somos sus discípulos, estamos aprendiendo, estamos conociendo. Y entonces fueron y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, dice el versículo 7, y él se sentó encima. Recuerden que el Señor Jesús conocía sus tiempos, sus momentos, y él sabía, y constantemente inclusive lo sabían, que su hora había llegado, así como nosotros sabemos cuándo y cómo, porque nos los ha revelado. ¿Queremos saber el tiempo exacto? No, pero sí sabemos cuándo. ¿Cuándo será esto? ¿Y otros? Bueno, dice que entonces, pues toda la multitud, versículo 8, que era muy numerosa, decía el pastor, tendió sus mantos y empezó a cortar ramas de los árboles, ¿sí? Como una forma de alabar, al estilo de los emperadores romanos, al estilo de un rey, que lo hacían así. Ponían grandes tapetes o grandes alfombras y por ahí desfilaba el emperador. Y dice que esta multitud era muy numerosa. Recordemos que por esos días estaban celebrándose ya las fiestas de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos. Y entonces el pueblo de Israel tenía
al menos iban muchos, de muchos lugares venían, era muy numerosa. Y empezaron a tender sus mantos, otros cortaban. Dice el versículo 9, y la gente iba delante, y la que iba detrás, ¿qué? Anunciaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El que viene, el que vino y el que vendrá otra vez. Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Leíamos en el Salmo 118, versículo 26 en su primera parte. Te bendecimos desde la casa de Israel. Y es una forma de reconocer y celebrar la llegada de alguien enviado por Dios. En el nombre del Señor. Viene en esa representación, con esa autoridad. Empieza y nos deja claro que este viene con autoridad divina de parte del Padre. Hosana en las alturas. Esta palabra de Hosana, en el Antiguo Testamento tenía un cierto connotación diferente. Era sálvanos ahora, sálvanos. Era una especie de ruego. Sálvanos. Lo cierto es que ya en el Nuevo Testamento, cuando podemos verla, se vuelve una forma de alabanza, de adorar al Señor. Versículo 10 dice que cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Y preguntaban otra vez, porque muchos no sabían, ¿quién es este? Y la gente, pues muchos no lo conocían, decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Profeta o Mesías? Quiero terminar, porque también ¿quién es el Señor? ¿Quién es ¿Quién es para ti? ¿Quién es para mí? ¿Es el Rey? ¿Es el que manda? ¿Por qué dicen y no hacen? Dice la palabra. ¿Por qué me llaman Señor? ¿Quién es? ¿El Señor es el que reina en nuestros corazones? ¿Sí? En nuestros sentimientos, en nuestras decisiones, en los aspectos diferentes de nuestra vida. Porque ello implica muchas cosas. Ello implica creer en Él. Y gracias a Dios, porque creo que muchos hemos creído en Él. ¿A qué? Para ser salvos. Pero también el creerle a Él. Lo que dice su palabra. Lo que dice el Señor. Y entonces, tenemos que tomar la decisión de entregar nuestra voluntad. Porque a veces mi carne, porque no es solamente el enemigo, a veces mi carne me dice, no te juntes, no te quedes, no convivas, no hagas. Y entonces digo, en el nombre de Jesús, mi voluntad ya no es mía, es del Señor.
Y cuando esto sucede, hermanos, es algo maravilloso porque nuestra vida cambia. Nuestras relaciones en el hogar cambian. Nuestra relación con los demás allá afuera son diferentes. ¿Sí? Tienen un sentido más elevado, sentido y realidad. Hoy, gracias a Dios, compartí a nuestro hermano Mauricio de la vez que trajo aquel muchachito delgadito que se llamaba, o se llama, ya le estoy dando, se llama Edgar Eduardo Anaya. ¿Hace cuántos años? ¿Se acuerda, pastor? Que lo traía, se conocieron allá en la escuela de computación. Ya se ha de haber sido extraño porque lo trajo y él no venía, ¿verdad? Y luego ya tuvo que venir, no es cierto. Y luego él trajo a la chica que pretendía. Por cierto, los dos burros blancos. Y luego trajo a su hermana, y luego trajo a su papá, a su mamá, y luego trajo a su papá. Oye, el hermano Beto no falla, miércoles, viernes y todos los domingos hasta Maranata. Desde acá, desde la Vasco de Quiroga hasta allá, ¿verdad? Sí es Vasco de Quiroga, ¿verdad, pastor? Hasta allá. Tempranito ya está ahí. Casi porque llega uno a abrir, ya está ahí. Qué maravilloso es cuando nuestra voluntad se rinde al Señor y podemos ver cómo nuestra vida cambia. Sí hay cosas que no me gustan, hay cosas que no estoy de acuerdo. Pero sujeto mi voluntad al Señor y dejo que Él obre, aún con los demás. Es necesario, hermanos, que practiquemos ese cristianismo. No es simplemente llevar una imagen o llevar un pescadito, un símbolo. Por cierto, ¿ya compraron su playera oficial para la Marcha de Gloria? Ya también hay playeras oficiales. No digo quién, a lo mejor ya la compró, mejor así la dejamos. Le decía, ahí me saludas a Memo Quero. Se va a ver bien, no sé, espero que no le toquen el camión de los de van a ir los expulsademonios, porque también va a haber cazafantasmas, cazademonios ahí. Todo un tráiler va a ser de puros reprendedores. Es importante que practiquemos nuestro cristianismo de manera íntegra, de manera completa. ¿Cómo? Orando y trabajando. Sí, no solamente diciendo, sino haciendo. ¿Cómo? Perdonando. Sí, nos lastiman y a veces algunos son muy groseros o muy groseras aquí. Pero es que por sus frutos los conoceréis, dice el Señor, y entonces, bueno, son parte de ayudarnos a moderar nuestro carácter. Involucrándonos, decía, en todas las actividades de la iglesia. No sé cuántos vinieron a pintar. Ay, no, me duele acá, ay, no, me duele allá. Bueno, espero que algunos hayan traído brocha y otros tortas, aunque sea. En las diversas actividades de la reunión. En esas reuniones que
continuamente hay. Decía en los desayunos, en las comidas. ¿Para qué? Para que el reino del Señor Jesús gobierne. Gobierne. Solamente así va a cambiar nuestro México, nuestro mundo. Y el mundo sea salvo. Cuando el mundo sea salvo, las cosas son diferentes. Y rogamos a Dios que haya un avivamiento. Pero el avivamiento comienza por mí. No por la iglesia, no por movimientos, no por muchas personas, por uno. Por uno vienen los cambios. Y Dios espera que este rey siga reinando y quiere seguir reinando para que podamos decir, junto con muchos, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Hosana. Oremos. Padre, gracias, Señor, por darnos un Salvador y un Rey. Porque hoy ya no estamos a la deriva, ni solos, ni bajo el yugo del pecado, de nuestros sentimientos. Porque, Señor, nuestra voluntad es libre. Y hemos decidido que esa voluntad esté sujeta a ti. De tal manera que hemos podido vivir y sentir cómo en cada momento, a pesar de las circunstancias y las situaciones, podamos vivir esa vida eterna y disfrutar de ese amor tuyo, esa compañía, esa comunión. Aún, Señor, cuando todos nos abandonaren, podrían ser hasta nuestros propios padres, tú tienes una palabra para nosotros, que aunque nuestro padre o nuestra madre nos dejaran, con todo, tú nos recoges. Tú estás, Señor, ahí, para guiarnos, para dirigirnos, para llevarnos adelante. Gracias, Señor. Permite que, Señor, no solamente quede en palabras, aún en aceptaciones, sino que se vuelva a hechos. Y que aquella que tanto daño hace, deje de hacerlo. Y nosotros, Señor, danos la capacidad de perdonar. Como dijeras a tu siervo, 70 veces 7. Esto solo podemos hacerlo, Señor, y lo sabemos, si rendimos nuestra voluntad y nuestro corazón a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.